Saludos, queridos hermanos. Que el Inmaculado Corazón de María sea vuestro refugio y el camino que los lleve hasta Dios en su divino querer. Continuamos con Meditaciones Divinas con el volumen número 1 del Libro del Cielo de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Hoy con el título número 55. Luisa hace la confesión de sus pecados a Jesús. Y Jesús bendito, que nada sabe negar, cuando lo que se pide redunda en nuestro provecho espiritual, una mañana mostrándose más condescendiente de lo acostumbrado me dijo: esta mañana quiero hacer yo mismo la función de confesor. Tú me confesarás todas tus culpas, y al hacer esto te haré comprender una por una todas las ofensas que me has hecho y todos los dolores que me has causado con tus pecados. Se pretende que comprenderás en cuanto es accesible a la inteligencia y voluntad humana, que es en sí el pecado, a fin de que tomes la resolución de morir antes que volver a ofenderme. Por lo tanto, entra en tu nada. Considera que el nada se ha enfrentado al todo, y que el todo habría podido hacer desaparecer de la faz de la tierra al nada, que se ha hecho tan infame que se ha enfrentado con su Creador. No obstante, este nada no solo ha sido tolerado por el todo, sino incluso amado. Sal ahora fuera de tu nada y con arrebato de amor hacia tu amante Señor recita el yo pecador. Yo, habiendo entrado a la nada, de mí misma llegué a descubrir toda mi miseria y todas las culpas cometidas, y encontrándome ante la real presencia de Cristo, juez, comencé a temblar de pies a cabeza, hasta faltarme la fuerza para poder pronunciar las palabras del yo pecador, y habría quedado sumida en la más grande confusión, sin decir una palabra, si mi Señor Jesucristo no me hubiese infundido nuevas fuerzas y valor diciéndome: hija de mi amor, no temas, que si ahora soy tu juez, soy también tu padre. Valor pues, y vamos adelante. Con esto, toda llena de confusión y de humillación, recité el yo pecador. Y como me veía toda cubierta de culpas, dando un vistazo a todo el pasado, descubrí en él como más grave la ofensa inferida a mi Señor por haber alimentado en mí algún acto de mera soberbia. Y entonces le dije: Señor, me acuso ante tu majestad de haber pecado de soberbia. Jesús entonces me dijo: acércate a mi amoroso corazón, aplica el oído y escucharás el desgarro cruel que has causado con este pecado a mi generoso corazón. Y yo, toda temblorosa, apliqué el oído a su corazón. ¿Quién puede expresar lo que sentí y comprendí en pocos instantes? Mi corazón, temblando de amor, comenzó a palpitar tan fuertemente que me parecía que habría querido romperme el pecho. Y efectivamente me parecía luego como si se hiciera pedazos por el dolor, y él rompiéndose en pedazos quedara casi destruido. Y después de haber experimentado todo esto, exclamé varias veces: ¡ay, cuál cruel es la soberbia humana! Que si pudiese llegaría a destruir al mismo ser divino. La soberbia humana se me figuraba entonces como un mísero gusano, que teniendo comodidad para estar al pie de un gran rey, se alzara y se hinchara de tal modo que llegara a creerse algo grande, y conmovido de una suma audacia comenzara poco a poco a trepar, subiendo a arrastrar por los vestidos del rey, hasta llegar a su cabeza.
viéndola ceñida con corona de oro, se la quisiera quitar de la cabeza para ceñirse la suya, y luego despojarlo de sus vestiduras reales, destronando y finalmente utilizar todo medio para quitarle la vida. Este gusano, que no conoce ni su propio ser, tanto que en su soberbia no llega ni siquiera a pensar que para ser aniquilado bastaría solo que el rey se percatara de su audaz proyecto para pisotearlo bajo uno de sus pies, hundiendo así en un solo instante todos sus sueños dorados, que por ser ilusión de su cabeza, calenturienta por la soberbia, movería a desdén y compasión a un tiempo a quien fuera menos orgulloso que él, el cual sería tenido no sólo por el más malvado e ingrato, sino también por el más temerario y presuntuoso. Era precisamente yo que me veía ese mísero gusano a los pies del Rey Divino, por lo cual sentía llenárseme el alma de tal confusión y de tal disgusto de la ofensa que le había y rogado, que experimentaba en mi corazón el atroz desgarro sufrido por Jesús por tal soberbia. Después de esto Jesús me dejó sola y yo continué considerando la fealdad del pecado de soberbia, que me causó tales penas y tal al vivo que me es imposible expresarlo con palabras. Cuando hube considerado bien cuanto me había sido dicho por Jesús, Él retornó y me hizo proseguir la confesión, y yo, temblando más que antes, hice la acusación de mis pensamientos, de mis palabras practicados no según se expresa voluntad, además de los pecados de omisión. Me acusé de todo con tal pena y amargura de ánimo, que me sentí como aterrada en la pequeñez de mi ser por la osadía y audacia tenida al ofender a aquel Dios tan bueno, el cual en el momento mismo en que le infería ofensas, me asistía, me conversaba y me alimentaba. Y si hubiese podido notar en él algún enojo contra mí, no se reducía sino al odio sumo que él tiene del pecado. En cambio, su bondad conmigo, pecadora, ha sido siempre inmensa, y a tal punto que llegó a excusarme delante de la divina justicia, poniendo a la vista mi incapacidad y fragilidad, con lo cual me hacía obtener en cambio nuevas gracias y fuerza para hablar mejor, lo que era como quitar el muro de división que había surgido a causa del pecado entre mi alma y Dios. Oh, si todos conocieran la bondad de Dios y la fealdad del pecado, todos los hombres los desterrarían sin más de la faz de la tierra. Y ellos, movidos de intenso remordimiento y dolor, o moriría, o bien conociendo la infinita bondad de Dios se arrojarían en ella, como en un mar inmenso de gracias, las más selectas destinadas a su bien y santificación. Cuando Jesús vio que por la gran pena y amargura del pecado ya no podía continuar, se retiró de mí, dejándome sumida en la consideración del mal hecho con el pecado y en aquella manifestación más profunda de su bondad al excusarme ante la justicia de su Padre, haciéndome obtener nuevas gracias. Después de un largo rato, Jesús volvió de nuevo para hacerme continuar la acusación, la cual, interrumpida de cuando en cuando, llegó a su fin, después de más o menos 7 horas, cuando el amabilísimo Jesús puso término a mi acusación, dejó el aspecto de juez y recobró el Padre amorosísimo, y como me había reducido al extremo agotamiento de fuerzas y de vida por el dolor experimentado por la ofensa hecha a mi Dios, y más todavía por la comprensión de que mi dolor, por más grande que haya sido, no era suficiente para hacerme doler como convenía, Jesús, para reanimarme, me dijo: quiero yo suplir por ti, aplicando a tu alma el mérito de mi dolor.
sufrido allá en el huerto de Getsemaní. Solo esto pudo bastar para satisfacer a la divina justicia. Ofendida, por entonces me pareció que estaba más dispuesta para recibir de Jesús la absolución de mis pecados. Y por eso, llena de humildad, confusión a sus pies le dije: Sumo Dios, si es inmenso el mal que he hecho contra ti, cometiendo el pecado igualmente infinita, juzgo que es tu misericordia que me perdona. Pero desearía que fuese infinitamente el grande el número de mis potencias y sentidos, y que como otras tantas lenguas cantarán alabanzas y un hosana perenne a tu infinita misericordia. Ah, Padre Santo, perdóname la gran injusticia cometida contra ti, pecando, y perdóname en tu paterna gracia. Y Jesús, prométeme no pecar más, alejando de ti toda sombra del mal que pudiese de nuevo ofenderme. Ah, sí, prometo 1000 y 1000 veces morir antes que ofenderte, nunca a ti, mi Creador, mi Redentor y mi Salvador, nunca más, nunca más. Entonces Jesús alzó su bendita diestra y pronunció las palabras de la absolución, haciendo derramarse sobre mi alma un río de su preciosísima sangre. Aquí vemos un ejemplo de lo terrible que es el pecado. Principalmente nos habla del pecado de la soberbia, un pecado que lamentablemente en nuestro siglo y en nuestra época abunda. Nos creemos superiores, nos creemos hasta Dios. Hasta los mismos cristianos hay mucha soberbia, mucho egoísmo de ver a otros surgir. Lamentablemente, pidamos al Señor, con su gran e infinita misericordia en su divino querer, que nos perdone de nuestros pecados, que nos dé un verdadero espíritu de contrición, que tenga misericordia de nosotros, que se apiade de nosotros. Pidamos al Señor que nos dé un verdadero dolor de nuestros pecados. No podremos vivir en la divina voluntad, ni Él podrá venir a nosotros en el divino querer si no estamos limpios. Mas si tenemos el pecado de la soberbia, Él no puede habitar en nosotros. Dios es amor y misericordia y nos espera cada día en el sacramento de la confesión. Hagamos una verdadera confesión, un verdadero arrepentimiento, y entreguémonos al Señor en el divino querer. Desciende, oh querer supremo, y ven a reinar sobre la tierra, y por intercesión de Luis envía, Señor, muchos apóstoles al reino de tu divino querer. Danos un corazón contrito, un corazón humillado, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y nunca más volvamos a cometer grandes pecados. Nunca, y no ofendamos más a nuestro Señor, como lo hicimos sufrir en Getsemaní por nuestros pecados. Que Dios me los bendiga. Fiat voluntas tua.